Ever feel like your brain just won't click? Onnit Alpha Brain is a daily supplement engineered to support memory, focus, and mental speed. Made with science-backed ingredients, Onnit Alpha Brain helps you lock in, tune out distractions, and stay sharp. See what your brain can really do. Visit onnit.com and shop Alpha Brain to unlock your next level. That's ONNIT.com. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Hay una palabra en hebreo que me quitó el sueño por semanas. Solo una palabra, 3 sílabas. Y cuando entiendes lo que realmente significa, todo lo que pensabas sobre Génesis se desmorona. Hayetá. Ya has escuchado esa palabra cientos de veces. Está allí en Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra era sin forma y vacía. Parece simple, ¿no? Pero espera, porque esa palabrita inocente carga una ambigüedad que estudiosos debaten desde hace más de 2000 años. Y lo que voy a mostrarte en los próximos minutos no es teoría conspiratoria barata. Es el propio texto bíblico revelando algo que siempre estuvo allí, escondido a plena vista. Antes de continuar, dime una cosa. ¿Ya habías notado que existe algo extraño entre los versículos 1 y 2 de Génesis? Escribe allí en los comentarios, porque necesito saber si estás viendo lo que yo vi. Voy a ser honesto contigo. Cuando descubrí esto, quedé perturbado. Pasé noches revisando textos antiguos, manuscritos, traducciones. Porque si lo que estos textos dicen es verdad, entonces la historia que nos contaron sobre la creación es apenas un capítulo en medio de una historia mucho mayor, mucho más antigua e infinitamente más misteriosa. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 1. Ve allá, versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Perfecto. Tiempo perfecto. Acción completa. Dios creó. Listo. Terminó. Pero entonces, versículo 2. Y la tierra era sin forma y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Espera un momento. ¿Qué pasó entre esos dos versículos? Dios creó los cielos y la tierra, pero de repente la tierra está sin forma y vacía. ¿Cómo así? Es como si me dijeras, construí una casa linda, y en la frase siguiente, y la casa estaba en ruinas. No tiene sentido, ¿verdad? Aquí está donde se pone interesante. La palabra traducida como era es Hayetá en hebreo. Y esa misma palabra, mi amigo, aparece en otros lugares de la Biblia significando algo completamente diferente. Se convirtió. No era. Se convirtió. Piensa conmigo. En Génesis capítulo 19, versículo 26, esa palabra es usada para describir cómo la esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. Ella no era estatua. Se convirtió. En Génesis capítulo 2, versículo 7, describe cómo el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, explícame. ¿Por qué en Génesis capítulo 1, versículo 2, decidimos traducir como era en vez de se convirtió? Escribe tu respuesta en los comentarios antes de que continúe, porque la diferencia entre esas dos palabras es monumental. Si lees la tierra era sin forma y vacía, estás diciendo que comenzó así. Estado inicial, nada de más.
Pero si lees, la tierra se convirtió en sin forma y vacía. Dios mío, eso cambia todo. Eso significa que había un estado anterior, que algo existió, estaba organizado, tenía forma, tenía plenitud, y entonces algo pasó. Algún evento catastrófico transformó todo en caos. ¿Piensas que estoy forzando la interpretación? Espera, porque hay más. La expresión hebrea tohu vabohu, traducida como sin forma y vacía, es extremadamente rara en la Biblia. Aparece solo 3 veces en todo el Antiguo Testamento. 3 veces. Y en las otras 2 veces, Isaías capítulo 34, versículo 11, y Jeremías capítulo 4, versículo 23, no describe un estado original neutral. Describe destrucción, devastación después de juicio divino, resultado de algo que fue arrasado. Entonces dime, si tohu vabohu siempre significa destrucción en otros contextos bíblicos, ¿qué exactamente fue destruido antes de Génesis capítulo 1, versículo 3? Retén esa pregunta, porque se pone aún más extraño. El silencio entre los versículos. Déjame mostrarte algo de lo que nadie habla en los púlpitos. Mira de nuevo la estructura narrativa. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba sin forma y vacía. ¿Por qué no pasamos directo del Dios creó al Dios dijo hágase la luz? ¿Por qué ese intervalo? ¿Ese vacío narrativo? Los teólogos llaman a esto Gap Theory, teoría del intervalo. La idea de que hay un periodo de tiempo no especificado entre el versículo 1 y el versículo 2. No estoy inventando esto. G. H. Pember, en el siglo XIX, defendió esa teoría. Thomas Chalmers, uno de los fundadores de la Free Church of Scotland, también. Y mira, hasta aparece en las notas de la Biblia de Referencia Scofield, una de las Biblias de estudio más influyentes del cristianismo evangélico americano. Ellos argumentaban algo revolucionario. Génesis capítulo 1, versículo 1, describe la creación original. Perfecta, completa, organizada. Entonces algo pasó. Una rebelión, un cataclismo, un juicio divino que devastó la tierra. Y lo que llamamos creación en 6 días no es creación de cero. Es recreación, restauración de un mundo que ya había existido. Déjame preguntarte, ¿esto tiene sentido para ti o suena forzado? Comenta allí honestamente, porque quiero saber si me estás acompañando. Ahora viene la parte que me dejó sin dormir, porque cuando vas más allá del Génesis y examinas otros textos antiguos, encuentras algo perturbador. Referencias explícitas a eventos que pasaron antes de Adán. Voy a mostrarte. Ezequiel capítulo 28 describe un ser querubímico adornado con piedras preciosas que estaba en el Edén, jardín de Dios, y que andaba entre piedras de fuego. Pero ese ser no es Adán. Es descrito como habiendo sido creado perfecto, pero que se corrompió a través del orgullo. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 5-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off site-wide, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply.
Introducing Home Care Plus, a new subscription service from Lowe's that helps make life easier by giving members a hand with home maintenance. Let Lowe's tackle the tasks you keep meaning to do, like electric dryer vent cleaning, replacing hard-to-reach light bulbs, and more. Subscribe to Home Care Plus for just $99 a year and consider your to-do list done. Members get more at Lowe's. Available in select zip codes only. Cancel anytime. Non-refundable fee. Product purchase required. Terms and service restrictions apply. Details at lowes.com/terms. Subject to change. La mayoría identifica esto como Lucifer antes de su caída. Pero nota esto, él estaba en el Edén, un Edén que ya existía, un jardín divino anterior a la narrativa que conocemos. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, habla de alguien que cayó del cielo y que dijo: «Subiré a los cielos, sobre las estrellas de Dios exaltaré mi trono». Eventos cósmicos dramáticos, antes de que Adán existiera. Dime una cosa, ¿cómo explicas esto? El libro de Enoc. Ahora déjame presentarte algo que puede chocarte. Antes de que digas, eso no está en la Biblia, escúchame. El libro de Enoc fue escrito entre los siglos II y I antes de Cristo. Fragmentos de él fueron encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto. Esto prueba que era leído por comunidades judías antiguas. Es citado en la Epístola de Judas, versículos 14 y 15, en el Nuevo Testamento. Es decir, los primeros cristianos conocían y consideraban importante, y hasta hoy es canónico en la Iglesia Ortodoxa Etíope. Entonces no es texto oscuro sin credibilidad. ¿Qué dice? Enoc capítulo 6 describe los vigilantes, seres angelicales que descendieron a la tierra en los días de Jared, padre de Enoc, mucho antes del diluvio, mucho antes de la multiplicación de la humanidad. Esos vigilantes vieron a las hijas de los hombres, las encontraron hermosas y descendieron para casarse con ellas. ¿Ya te preguntaste quiénes eran los hijos de Dios, mencionados en Génesis capítulo 6, versículo 2? Escribe tu teoría allí, pero el libro de Enoc va mucho más allá. Describe cómo esos vigilantes enseñaron a la humanidad conocimientos avanzados. Escucha esto. Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos, corazas. Tecnología militar. Chemiasa enseñó encantamientos y el corte de raíces, farmacología primitiva o magia. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel enseñó astronomía. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes, meteorología. Piensa en lo que esto implica. No estamos hablando de evolución cultural gradual. Estamos hablando de transferencia deliberada de conocimiento de seres avanzados a una humanidad primitiva. Y el texto deja claro, no era parte del plan original. Era transgresión, revelación de secretos eternos que los humanos no debían conocer todavía. ¿El resultado? Caos, violencia, corrupción generalizada y eventualmente el juicio divino a través del diluvio. Pero espera, si esos vigilantes cayeron y fueron juzgados, ¿de dónde vinieron originalmente? ¿Cuál era el propósito de ellos antes de la rebelión? El texto no lo deja explícito, pero las implicaciones son claras. Había un orden establecido. Un sistema funcional con seres celestiales cumpliendo funciones específicas. Una estructura que precedió a la humanidad adámica. Hay otro texto antiguo encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto, el libro de los Jubileos. Y lo que dice es fascinante. Jubileos capítulo 2 describe que en los primeros 6 días de la creación, Dios no creó solo el mundo físico. Creó ángeles, ángeles de la presencia, ángeles de la santificación. Pero también creó espíritus de varias categorías. El texto dice,
Pues en el primer día Él creó los cielos que están arriba, y la tierra y las aguas, y todos los espíritus que sirven delante de Él. Espíritus que sirven. Una jerarquía celestial completa, existiendo desde el primer día, mucho antes de que Adán fuera formado. Jubileos capítulo 4, versículo 15, menciona que después del diluvio, cuando Noé ofreció sacrificios, espíritus malignos intentaron desviar a los descendientes de Noé. ¿De dónde vinieron esos espíritus malignos? El texto los conecta a los vigilantes caídos y sus descendientes, los Nefilim, pero implica que su influencia ya era antigua. Ya era parte de un conflicto mucho más antiguo que la narrativa humana. ¿Puedes imaginar? Antes de Adán ya había una guerra espiritual sucediendo. ¿Cómo esto cambia tu comprensión del Edén? Comenta allí. Las tradiciones rabínicas van aún más profundo. El Talmud, Tratado Sanedrín, folio 38b, contiene una discusión fascinante entre rabinos sobre mundos anteriores. Rabbi afirma que Dios creó y destruyó múltiples mundos antes de crear el nuestro, diciendo: «Este me agrada, aquellos no me agradaban». Un Midrash, Bereshit Rabbah, capítulo 3, sesión 7, elabora esa idea. Compara a Dios con un rey que tenía copas de cristal. El rey probaba las copas golpeándolas. Si golpeaba muy fuerte, se rompía. Si golpeaba muy suave, la copa no resonaba. Entonces encontraba el equilibrio perfecto. De la misma forma, Dios creó y destruyó mundos hasta encontrar el equilibrio correcto. Nuestro mundo. Estas no son interpretaciones modernas. Son discusiones teológicas de los siglos 3 a 5 después de Cristo, preservadas en las academias talmúdicas de Babilonia y de Palestina. Rabinos debatiendo seriamente la posibilidad de creaciones múltiples, de experimentos divinos, de eras que existieron y terminaron antes de la nuestra. Entonces déjame recapitular lo que tenemos hasta ahora. Un texto bíblico con anomalía lingüística sugestiva. Libro de Enoc describiendo vigilantes que cayeron y corrompieron a la humanidad. Libro de los Jubileos hablando de jerarquías espirituales creadas antes de Adán. Tradiciones rabínicas discutiendo mundos anteriores que fueron destruidos. Pero aquí está la pregunta que nadie responde. Si hubo eras anteriores, si hubo civilizaciones u órdenes angelicales que precedieron a Adán, ¿qué construyeron? ¿Qué evidencias dejaron? Porque si estamos hablando de periodos potencialmente vastos de tiempo, de seres avanzados, de estructuras divinas establecidas, algo debería haber quedado, ¿verdad? Déjame mostrarte un pasaje que cambia todo. Job, capítulo 38. Dios está confrontando a Job, haciendo preguntas retóricas para mostrar la limitación del conocimiento humano. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y entonces, versículo 7. Cuando las estrellas del alba juntas alegremente cantaban, y todos los hijos de Dios se regocijaban. Espera un momento. Cuando Dios fundaba la tierra, ya había hijos de Dios presentes, cantando, regocijándose. ¿Quiénes eran esos seres? Y más importante, ¿qué estaban haciendo allí? Este pasaje es uno de los indicios más claros de que la creación física no fue el primer acto divino. Había testigos, había una asamblea celestial observando, celebrando la fundación de la tierra. Esos Bene Elohim, hijos de Dios en hebreo, son mencionados múltiples veces en el Antiguo Testamento, siempre en contextos que sugieren seres angelicales o divinos.
En Job capítulo 1, versículo 6. Un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, vino también Satanás entre ellos. Había un consejo divino, reuniones celestiales, una estructura administrativa cósmica, y Satanás tenía acceso a ella. ¿Esto te sorprende? ¿Imaginaste que había un consejo divino operando detrás de escena en la historia bíblica? Comenta si esto es nuevo para ti. Ahora viene la parte especulativa, pero basada en evidencias documentadas. Si realmente hubo periodos vastos antes de Adán, si realmente hubo seres avanzados operando en la Tierra, ¿sería razonable esperar algún vestigio físico? No. Göbekli Tepe, Turquía, descubierto en 1994. Data de aproximadamente 9500 a.C. Eso es 6000 años antes de Stonehenge, 5500 años antes de las primeras ciudades sumerias. Pero no es solo un montón de piedras. Son pilares de caliza masivos, algunos pesando 16 toneladas, organizados en círculos complejos, decorados con esculturas intrincadas de animales. ¿El problema? De acuerdo con la narrativa histórica convencional, en 9500 a.C., los humanos eran cazadores-recolectores nómadas. No tenían tecnología para cortar, transportar y erigir piedras de esa magnitud. No tenían organización social lo suficientemente compleja para coordinar cientos de trabajadores. Y teóricamente, no tenían razón para construir templos elaborados porque la religión organizada todavía no existía. Entonces, ¿quién construyó Göbekli Tepe? Mira, no estoy diciendo que fue construido por ángeles caídos o vigilantes. Eso sería especulación irresponsable. Lo que estoy diciendo es que estructuras como esta fuerzan a arqueólogos a reconsiderar premisas establecidas sobre desarrollo humano. Y cuando tienes textos antiguos hablando de conocimiento avanzado siendo transmitido a humanos primitivos, y tienes estructuras que desafían cronologías establecidas, vale la pena preguntar: ¿estamos haciendo las preguntas correctas sobre desarrollo humano? No estoy conectando los puntos definitivamente. Estoy sugiriendo que tal vez los puntos están más cerca de lo que la narrativa convencional admite. ¿Piensas que civilizaciones antiguas eran más avanzadas tecnológicamente de lo que pensamos? ¿O hay otra explicación? Quiero escuchar tus teorías. Pero lo más intrigante no son solo las piedras gigantes, son las leyendas. Casi toda cultura antigua que construyó estructuras megalíticas tiene mitos de gigantes o dioses que las erigieron. Los maorí hablan de una raza anterior, los sumerios de los Anunnaki, los griegos de los titanes. ¿Y la Biblia? Números capítulo 13, versículo 33. También vimos allí gigantes, y éramos a nuestros propios ojos como saltamontes. ¿Coincidencia? ¿Memoria cultural distorsionada? ¿O memoria colectiva de algo real? Volviendo al libro de Enoc, capítulo 8, describe cómo Azazel enseñó a los hombres a trabajar metales, a hacer armaduras y armas. Otro vigilante enseñó señales de la tierra, posiblemente minería o conocimiento geológico. Otro enseñó señales del sol, luna y estrellas. Astronomía precisa que permitiría construcciones alineadas con eventos celestiales. Göbekli Tepe tiene alineamientos astronómicos precisos. Stonehenge también. Las pirámides de Egipto también. Estructuras megalíticas alrededor del mundo demuestran conocimiento astronómico sofisticado que teóricamente humanos primitivos no deberían poseer. Pero, ¿y si poseían?
¿Y si ese conocimiento no fue desarrollado gradualmente a través de milenios, sino transmitido rápidamente? ¿Por alguien? ¿Por seres que, según textos antiguos, observaron la fundación de la Tierra y entendían los movimientos celestes desde el principio? Nuevamente, no estoy afirmando que esta es definitivamente la respuesta. Estoy preguntando por qué descartamos esa posibilidad cuando tenemos textos documentados hablando exactamente sobre ese tipo de transferencia de conocimiento. Aquí está donde todo se conecta. La teoría preadámica gana fuerza cuando consideras que tal vez algunas de esas estructuras no fueron construidas por descendientes de Adán. Tal vez fueron construidas por civilizaciones que existieron en el intervalo, en aquel periodo no especificado entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Civilizaciones que después fueron destruidas en el cataclismo que dejó la tierra tohu vabohu, sin forma y vacía. Pero aquí está donde la historia gana una dimensión completamente diferente. Porque si hubo civilizaciones anteriores, si hubo un orden establecido que fue destruido, entonces la pregunta inevitable es ¿por qué? ¿Cuál era el plan original? ¿Qué salió mal? Y más importante, cuando Dios creó a Adán, cuando estableció el Edén y colocó a la humanidad en él, ¿estaba recomenzando algo? ¿Estaba intentando de nuevo? Porque si la respuesta es sí, entonces todo lo que pensábamos saber sobre propósito, sobre caída, sobre redención, necesita ser completamente recontextualizado. El plan primordial. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación. No durante, no después, antes. Esto significa que había un plan operando en un nivel que trasciende completamente la creación física que conocemos. Vamos a desacelerar y pensar teológicamente por un momento. Si Dios es eterno, entonces sus planes también son eternos. Pero aquí está la paradoja. El Génesis presenta la creación como si fuera el inicio de todo. En el principio, Dios creó. ¿Pero principio de qué exactamente? ¿Del tiempo físico? ¿De la materia? ¿O solo del capítulo específico que involucra a la humanidad? Juan capítulo 1, versículo 1, nos da una pista. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Nota el tiempo verbal. Era, no se convirtió. El Verbo, el Logos, ya existía en el principio. Antes de la creación material, había actividad divina. Había Dios en relación trinitaria consigo mismo. Había deliberación. Había plan. Proverbios capítulo 8, versículos 22 a 31, presenta la sabiduría personificada diciendo: El Señor me poseía en el principio de sus caminos. Desde la eternidad fui ungida, desde el principio, antes del comienzo de la tierra. Cuando Él preparaba los cielos, allí estaba yo. Esto te hace pensar cuánto tiempo Dios pasó planeando antes de ejecutar. ¿Millones de años? ¿Eternidad? El concepto hace doler tu cabeza. Comenta allí la teoría del consejo divino eterno. Y si llegaste hasta aquí, deja la palabra ayetá en los comentarios para que sepa que realmente me estás siguiendo. Porque lo que viene ahora va a recompensar tu atención. Aquí entra la teoría teológica que algunos llaman consejo divino eterno. La idea es que antes de cualquier creación física, había una decisión trinitaria, un plan establecido sobre cómo la realidad se desdoblaría. Y ese plan tenía múltiples fases, múltiples etapas, múltiples eras.
Isaac Lapeyre, un teólogo francés del siglo XVII, fue uno de los primeros estudiosos modernos en proponer formalmente la teoría preadámica. En 1655 publicó Prae-Adamitae, Preadanes, argumentando que había personas viviendo en la Tierra antes de Adán. ¿Su base? Anomalías textuales que ya discutimos, pero también cuestiones prácticas. ¿De dónde sacó Caín su esposa? ¿Quiénes eran las personas de la tierra de Nod? ¿A dónde fue después de matar a Abel? ¿Por qué tenía miedo de ser matado por extraños si solo existía la familia de Adán? Lapeyre fue perseguido por esas ideas. Su libro fue quemado públicamente. Fue forzado a retractarse. Pero aquí está lo que muchos no entienden. Lapeyre fue perseguido no porque su teoría era absurda, sino porque era peligrosa. Si hubo personas antes de Adán, eso implicaba que no todos los humanos descendían de él. Y si no todos descendían de Adán, entonces no todos heredaban pecado original de la misma forma. Y eso destruía fundamentos de la doctrina de redención, como era entendida en la época. No es que estaba equivocado teológicamente, es que estaba haciendo preguntas que la Iglesia no estaba preparada para responder. El patrón de la caída. Pero la teoría no murió. Resurgió repetidamente a lo largo de los siglos siguientes, porque las preguntas que levanta son legítimas. Y aquí está la cuestión más profunda. Si Dios creó civilizaciones antes de Adán y esas civilizaciones fallaron, entonces la creación de Adán no fue un primer experimento, fue un nuevo intento. Y eso transforma completamente cómo entendemos la caída. Piensa en la narrativa tradicional. Dios crea a Adán y Eva perfectos. Los coloca en un jardín perfecto. Da una regla simple y fallan. La humanidad cae. El pecado entra en el mundo. Y toda la historia subsecuente es sobre redención de esa caída. Pero, ¿y si la caída de Adán no fue la primera caída? ¿Y si fue un patrón recurrente? Lucifer cae antes de Adán. 1/3 de los ángeles cae con él. Según una interpretación común de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. Los vigilantes caen cuando se rebelan contra sus instrucciones y se mezclan con humanos. Civilizaciones enteras son destruidas en el diluvio, porque toda imaginación de los pensamientos del corazón era solo mala continuamente. Génesis capítulo 6, versículo 5. Caída tras caída tras caída. Entonces, cuando Dios crea a Adán, ya sabe lo que va a pasar. No porque programa el fracaso, sino porque da verdadero libre albedrío. Y libre albedrío siempre incluye la posibilidad de rebelión. La creación sujeta a vanidad. Romanos capítulo 8, versículo 20, dice que la creación quedó sujeta a vanidad, no por su voluntad, sino por causa del que la sujetó. Esto es fascinante. La creación en sí está en estado de vanidad, futilidad, frustración, incompletud, no por elección propia, sino porque fue sujetada. ¿Por quién? Por Dios. ¿Por qué? El versículo continúa. En esperanza. ¿Puedes aceptar que tal vez el mundo fue deliberadamente creado incompleto, con posibilidad de falla, porque sólo así podría haber elección real? ¿Esto cambia algo para ti? El plan primordial entonces no era crear robots perfectos que obedecen por programación. Era crear seres con capacidad de elección genuina, sabiendo que elección genuina significa que algunos elegirán mal. Y el plan siempre incluyó redención. Apocalipsis capítulo 13,
versículo 8, habla del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo, no en el siglo I después de Cristo, desde la fundación. El plan redentor no fue un improviso divino después de que Adán fallara. Fue establecido antes de la fundación. El sacrificio redentor de Cristo ya estaba operando retroactivamente a través de todas las eras, todas las creaciones, todos los periodos que puedan haber existido antes de nuestra era actual. Esto significa que si hubo seres preadámicos que cayeron, la redención estaba disponible para ellos también. Si hubo vigilantes que se rebelaron, el plan redentor los cubría. Si hubo civilizaciones destruidas, la misericordia divina operaba aún allí. Entonces vamos a hacer la pregunta que todos evitan. Si Dios ya hizo esto antes, creó, permitió falla, renovó, ¿cuál es la garantía de que no lo hará de nuevo? De que nuestra era no es solo un capítulo más que eventualmente será cerrado y reescrito. Pedro tuvo la misma pregunta. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 7, dice algo absolutamente crucial. Voluntariamente ignoran que por la palabra de Dios los cielos existieron hace mucho tiempo y la tierra. Pero los cielos y la tierra que ahora existen por la misma palabra se reservan como tesoro y se guardan para el fuego. Cielos y tierra que ahora existen, no que siempre existieron, que ahora existen. Esto implica que hubo cielos y tierra anteriores, y habrá cielos y tierra posteriores. No estamos en el único capítulo, somos solo el capítulo actual. Lo que esto significa para ti. Si todo lo que exploramos hasta ahora tiene alguna verdad, si realmente hubo eras anteriores a la nuestra, civilizaciones que subieron y cayeron, órdenes angelicales que se rebelaron y fueron juzgadas, planes divinos operando a través de múltiples etapas de creación. ¿Qué significa esto para ti? ¿Para tu propósito? ¿Para tu identidad? Vamos a comenzar con identidad. La narrativa tradicional nos dice que somos descendientes de Adán, que heredamos tanto su naturaleza creada como su naturaleza caída, y que nuestra historia es lineal: creación, caída, redención, restauración final. Esto nos da una identidad muy específica. Somos los fallidos que necesitan redención. Pero si somos parte de una historia mucho mayor, si somos herederos de múltiples intentos divinos de crear seres con libre albedrío genuino, entonces nuestra identidad se expande dramáticamente. No somos solo los que cayeron. Somos los que todavía están siendo probados. No somos el fracaso final. Somos potencialmente el intento que puede finalmente funcionar. ¿Esto te empodera o te asusta? ¿Saber que tal vez somos parte de un proyecto mucho mayor de lo que imaginábamos? Comenta honestamente. Eras múltiples, propósitos múltiples. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Nos da una perspectiva fascinante. Por la fe, entendemos que los mundos fueron creados por la palabra de Dios. Nota, los mundos, plural, no el mundo. Los mundos. La palabra griega es aionas, eras, edades, mundos. Implica multiplicidad. Implica que Dios no creó solo un escenario, sino múltiples escenarios, múltiples oportunidades, múltiples expresiones de su creatividad. Y si cada mundo, o era, tuvo su propio propósito específico. La era preadámica, si existió, tal vez probó un modelo de gobernanza angelical directa. Tal vez exploró lo que pasa cuando seres puramente espirituales tienen autonomía sobre creación física. Y cuando eso falló, cuando los vigilantes se corrompieron,
Dios introdujo un nuevo modelo. Humanos, seres híbridos, parte espíritu, parte materia, capaces de operar en ambas dimensiones. Nuestra era entonces es la prueba del modelo humano. Y hasta ahora hemos fallado repetidamente. Génesis capítulo 6. Falla tan completa que resultó en el diluvio. Babel. Falla de unidad que resultó en dispersión. Israel. Falla de obediencia que resultó en exilio. Y todavía hoy, mira alrededor. Guerra, injusticia, destrucción ambiental, deshumanización. Mira, voy a ser honesto contigo. Hay días que miro al mundo, a las guerras, la injusticia, el sufrimiento, y pienso, ¿será que nosotros vamos a conseguir? ¿O somos una era más destinada al colapso? Y no tengo respuesta definitiva. Pero lo que esos textos antiguos me enseñaron es que el colapso nunca es el fin, es transición. Y eso me da esperanza aún en los días más sombríos. La esperanza radical. Aquí está la esperanza radical. Si eras anteriores fallaron y fueron renovadas, entonces nuestra falla no es el fin. Es parte del proceso. Y lo que viene después no es castigo eterno, es transformación. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 a 5, describe nuevos cielos y nueva tierra. Porque los primeros cielos y la primera tierra pasaron. Y una voz del trono declara: He aquí que hago nuevas todas las cosas. Nuevas. No arreglo las viejas, hago nuevas. Esto es consistente con el patrón que vimos. Cuando una era se completa, cuando su propósito es cumplido o su falla es total, Dios no remienda, renueva, crea nueva. Y lo que es preservado no es la estructura física, sino los seres que eligieron alineamiento con el plan divino. Enoc no murió, fue trasladado. Elías no murió, fue llevado al cielo. Jesús resucitó y ascendió. Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, sobre una transformación instantánea. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Transformados, no aniquilados y recreados, transformados. Nuestra esencia, nuestra identidad preservada, pero transfigurada para existir en la próxima era. Esto cambia cómo vives hoy. Saber que estás siendo preparado no solo para eternidad estática, sino para participación en eras futuras de creación divina. La eternidad no es estática. Aquí está la implicación más profunda de todas. Si Dios opera a través de múltiples eras, cada una con su propio carácter y propósito, entonces lo que llamamos eternidad puede no ser un estado final estático, sino una sucesión infinita de nuevas creaciones, nuevas exploraciones, nuevas expresiones de la creatividad divina. No estaremos flotando en nubes tocando arpas. Estaremos participando activamente de la continua obra creativa de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, dice que reinaremos para siempre jamás. ¿Reinar sobre qué? Sobre nuevas creaciones, sobre nuevos mundos, sobre eras que todavía no fueron inauguradas. Efesios capítulo 2, versículo 7, dice que Dios nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la suprema riqueza de su gracia. En los siglos venideros, plural, múltiples eras futuras. Y nuestro propósito a través de esas eras no es ser receptores pasivos de bendición, sino demostraciones activas de la gracia transformadora de Dios. Si esto es verdad, entonces cada elección que hacemos ahora, en esta era, no es solo sobre destino personal.
es entrenamiento, es preparación. Estamos siendo moldeados, refinados, preparados para responsabilidades mucho mayores en eras futuras. ¿Recuerdas dónde comenzamos? Ayetá, era o se convirtió. Aquella palabra ambigua que abrió esta jornada entera. So good, so good, so good. New spring arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off Rag & Bone, Marc Jacobs, Free People, and more. How did I not know Rack has Adidas? Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Ahora, después de explorar textos antiguos, teorías olvidadas, misterios arqueológicos e implicaciones teológicas, aquella ambigüedad no parece más un problema. Parece una pista deliberada, porque Génesis capítulo 1, versículo 2, tal vez nunca fue sobre comienzo absoluto. La tierra se convirtió en sin forma y vacía. Tal vez ese versículo no es sobre comienzo, es sobre recomienzo. Es sobre renovación después del colapso. Es sobre Dios nunca desistiendo, nunca abandonando su proyecto, siempre dispuesto a intentar de nuevo, siempre providenciando nueva oportunidad. Y si esto es verdad para la tierra, es verdad para nosotros. No importa cuántas veces fallamos, no importa cuántas veces la creación entra en tohu babohu, caos y desolación. Dios dice, hágase la luz, y luz surge. Orden emerge del caos. Propósito surge de la futilidad. Eres parte de algo mayor. Las civilizaciones preadámicas, si existieron, no son advertencia de que estamos condenados a repetir sus errores. Son promesa de que aun cuando eras enteras fallan, el plan divino continúa. La redención permanece disponible. La renovación es siempre posible. Eres parte de una historia infinitamente mayor de lo que imaginaste. Una historia que comenzó mucho antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. Y que continuará mucho después de Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Y tu papel en esa historia no es accidente. Es diseño deliberado de un Dios que crea a través de eras, que renueva a través de catástrofes, y que nunca, jamás desiste de su creación. ¿Qué vas a hacer con esto? Entonces dime en los comentarios, ¿esta perspectiva cambia algo para ti? ¿Te da más esperanza, más cuestiones, más confusión? Quiero saber dónde estás en esta jornada. Y si este video abrió tu mente a posibilidades que nunca consideraste, comparte con alguien que también necesita tener su perspectiva expandida. Porque si hay algo que aprendimos explorando esas narrativas antiguas, esas teorías olvidadas, esas interpretaciones suprimidas, es que la historia siempre fue mayor, más rica, más misteriosa de lo que cualquier versión simplificada consigue capturar. Y cuando abrazamos esa complejidad, cuando hacemos las preguntas difíciles, cuando exploramos los silencios del texto tanto como lo que está explícito, descubrimos un Dios infinitamente más creativo, más paciente, más comprometido con su creación de lo que cualquier teología tradicional jamás sugirió. Las hijas de Eva están siendo redescubiertas. Las hijas de Eva fueron olvidadas, pero están siendo redescubiertas. Las eras preadámicas fueron suprimidas, pero están siendo reexaminadas. Y tal vez, solo tal vez, el próximo gran descubrimiento sobre nuestros orígenes está esperando para ser desenterrado por alguien dispuesto a mirar más allá de lo que siempre fue dicho, para ver lo que siempre estuvo allí, escondido a plena vista.